Durante mucho tiempo me sucedió que revisaba mi calendario económico durante todos los días en mi sesión premercado, pero no tenía ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo. Además, tampoco tenía un contexto previo económico que me ayudara a hacer más fácil la tarea. El resultado era un día de pérdida o un día donde simplemente no operaba por miedo a la noticia. Cuando me empecé a informar más sobre cómo aprovecharme estos movimientos, logré entender lo importante que podría ser para mi operativa. Una de las razones más importantes es que no sabía generar una relación entre el resultado del dato y mi operativa, e iba a los mercados con expectativas erróneas de la posible dirección del precio. Creía que si el resultado me mostraba verde era positivo, que si el resultado era rojo era negativo, pero ¿positivo o negativo para qué? Y ahí estaba el gran dilema. Por eso hoy hablaremos de la correcta interpretación de los datos económicos que vemos en el calendario económico que nos brinda Forex Factory y cómo aplicarlos a los gráficos. Entonces, empecemos con la tercera clase donde hablaremos de cómo interpretar el calendario económico. Bueno, vamos con la clase que para mí es la clase más importante porque acá usted va a conocer en realidad cómo funciona todo el sistema de interpretación de Forex Factory y cómo puede llevar usted esto a los gráficos. De alguna u otra manera, la idea es que usted de todo lo que ha conocido, de todo lo que vaya estudiando, poder en realidad tener una lógica con el mercado y crear cierta hipótesis o crear cierto contexto económico que le permita a usted mejorar su dirección. No solamente eso, sino complementar sus estrategias de trading. Entonces vamos a empezar con todo este tema de la interpretación. Vamos a empezar obviamente hablando de pautas importantes que usted debe de tener en cuenta a la hora de analizar un dato. Entonces vamos a empezar como por lo más básico. Inicialmente usted tenga en cuenta cuándo se va a presentar el dato para poder planificarse y obviamente poder estar monitoreando el dato. Tenga también en cuenta la hora en la cual se presenta ese dato, porque supongamos si usted opera en la sesión de Londres, que usted opera en la madrugada y no sé, el dato del dólar que usted está esperando sea en la sesión de New York, pues bueno, ténganlo en cuenta como para un desarrollo de su trade, obviamente, que está generando en Londres. También es bastante importante y para mí lo más es que usted conozca en qué economía se está presentando el dato, a qué moneda se está afectando el dato y a qué economías puede afectar en realidad ese dato. Supongamos que yo opero datos que tienen que ver con el dólar, pues yo voy a estar muy atento a aquellos fundamentales que pueden generar volatilidad dentro del dólar. Si yo, por ejemplo, analizo índices americanos y veo noticias que pueden afectar al dólar, también puede generar cierto movimiento de distorsión o ciertos movimientos de volatilidad dentro de mi análisis de los índices. Ejemplo, como puede ser el NFP, como puede ser el CPI, como puede ser de pronto un dato de crecimiento, un dato de PIB. Entonces es importante que que usted tenga en cuenta en realidad qué es lo que está analizando y eso que usted está analizando, a dónde va dirigido. Entonces usted ya sí le está poniendo una dirección a su análisis. Porque de nada sirve que usted, por ejemplo, esté analizando datos del yen cuando usted en realidad no opera ningún par que tenga que ver con el yen. Otra cosa es que usted esté analizando un dato del yen porque siente que puede haber un movimiento macroeconómico que puede generar de pronto movimientos en Estados Unidos gracias a esas decisiones que se tomen en Japón. Ejemplo, todo el tema de tasas de interés en Japón pueden generar algún movimiento de distorsión dentro de la macroeconomía que puede generar volatilidades de pronto en otras economías. Sin embargo, estos son casos ya muy específicos. Otra cosa, tenga en cuenta obviamente también ese impacto que va a tener la economía. A partir de ese impacto es que usted va a poder filtrar y va a poder entender muy bien cuál es el nivel de impacto que se puede generar en aquella economía o en aquella moneda que usted ya tiene definida. Luego de mirar toda la parte izquierda, vámonos para la parte derecha. Acá es importante que usted tenga presente, obviamente, cuáles son esas expectativas que tiene el mercado, que es el forecast, y cuál es ese dato previo. Dependiendo del dato, usted va a tener una tendencia o va a tener en realidad un escenario positivo y negativo, y a partir de ese escenario positivo y negativo es que usted va a generar una interpretación en el mercado. Obviamente también estar atento de ese dato actual, tener una relación muy importante entre lo que es el horario y el dato actual para usted poder saber en realidad en el momento de mercado cuál es el dato que va a salir o de alguna u otra forma ver ese dato actual cómo se relaciona con los datos previos y con los datos de expectativa y así poder empezar a generar ya un contexto macro o un contexto económico que le puede permitir obviamente tener una ventaja a la hora de estar analizando un par o analizando o creando una hipótesis. Bueno, voy a cambiar de escenario, me voy a ir directamente a los últimos datos que tuvimos del mercado laboral, donde conocimos NFP, tasa de desempleo, porque es un contexto que nos puede ayudar un poquito más a entender más fácil como todo este tema que vamos a estudiar en este momento. Bueno, la manera más fácil es que usted se puede ir al área de detalles.
En el área de detalles usted va a conocer obviamente cuál es el efecto usual que está esperando obviamente Forex Factory sobre esa noticia. A partir de eso usted puede empezar a generar cuál puede ser el tipo de reacción que se puede generar en la moneda en la que usted esté analizando. En este caso estamos analizando el dólar. Listo. Tenemos que Forex Factory nos plantea de que el efecto usual o el efecto normal que genera esta noticia es que cuando el actual sale mayor a lo que estaba esperando el mercado, es bueno para la moneda. ¿Es bueno para quién? Para el dólar. ¿Qué quiere decir? De alguna u otra manera, si presentamos un dato actual que sale mayor a lo que estaba esperando el mercado, va a ser bueno o se van a presentar movimientos de valorización del dólar. Inicialmente partimos desde ahí. Vemos que el mercado estaba esperando un dato de 164, terminó saliendo un dato de 256, lo que terminó siendo positivo. Tenemos el actual mayor a las expectativas del mercado. Usted puede hacer varias cosas. Obviamente, usted también es importante que lo relacione con su contexto económico. Usted acá obviamente es importante que usted no solamente se guíe netamente de ese efecto usual, sino que usted también tenga una comprensión básica de cómo funciona ese dato dentro de la economía, de cómo está funcionando ahora, si eso está generando mayores presiones para reducir tasas, si no está generando presiones para reducir tasas, si de alguna u otra manera termina siendo negativo para la inflación, no termina siendo negativo para la inflación, está limitando o no está limitando el crecimiento. Entonces usted empieza ya a generar una relación desde el contexto actual de la economía y cómo ese dato en realidad le está aportando a la economía y a lo que en realidad quiere ver el mercado. Ejemplo, en el contexto actual nosotros lo que queremos es que en realidad se empiezan a presentar datos económicos que empiezan a generar una flexibilidad en la disminución de tipos de interés por parte de la Fed. De esta manera, lo que hace es que se impulsaría la economía con el fin de impulsar el crecimiento, le va a ir mejores a las empresas porque es mucho más fácil, el crédito saldría mucho más barato, se pueden trabajar algunos tipos de estrategias mucho más interesantes y obviamente eso impulsaría el crecimiento de la economía, lo que impulsaría obviamente las valorizaciones del mercado. Sin embargo, si el mercado o la Fed tiene un contexto mucho más restrictivo en función a su política monetaria, esto lo que nos puede llevar es que de alguna u otra manera no se va a reducir esas tasas de interés como espera el mercado y como no se van a reducir esas tasas de interés, de alguna u otra forma terminaría por afectando obviamente las cotizaciones del mercado. Ahí les hablé un poquito como del tema de más o menos cómo funciona un contexto de mercado, pero yo lo que quiero llevarlo es que usted obviamente a medida del tiempo empieza a generar un contexto económico o una lógica económica que le permita obviamente también generar su propia interpretación desde este dato. Que obviamente esto le sirva como apoyo, pero que no se centre netamente en el color del dato, sino también en su interpretación, en cómo se interpreta con el dato anterior y en cómo se interpreta con el dato previo. Acá, por ejemplo, es bastante importante porque vemos un dato que presentó un incremento con el dato previo y el mercado estaba esperando una disminución con el dato previo. Entonces ya ahí vemos como cierto tipo de relación existente entre lo que estaba esperando el mercado y lo que en realidad sucedió. Bueno, rápidamente esta noticia sucedió el viernes 10 de enero. Si nos vamos al gráfico de Dixie del índice del dólar, porque estamos analizando un dato que tiene efecto sobre el dólar, vamos a ver cuál fue el efecto o cuál fue la reacción pues, que se presentó directamente ese día. Si nosotros nos vamos ese mismo día con la herramienta de reproducción, podemos ver que el efecto sobre el dólar fue un efecto que fue positivo en relación obviamente con más o menos como lo que estaba esperando el mercado. El mercado estaba esperando una reducción obviamente de los empleos que ejerciera un poquito más de presión sobre las políticas monetarias. Sin embargo, no sucedió así. Sucedió de que el mercado laboral en realidad se está expandiendo, se está fortaleciendo, lo cual obviamente tenía unos efectos contrarios a los intereses que tenía el mercado, con el fin de que se presentó ese movimiento alcista en el mercado, terminando obviamente por tomar puntos relevantes que teníamos marcados en el diario. Ya obviamente esto con la herramienta de reproducción podemos ver más o menos un poquito más el desarrollo y de cómo se siguió presentando. Y yo le hago también esta apreciación. Analice una noticia, mire más o menos cuál fue el efecto y vaya hacia los gráficos y mire cómo sucedió o cuál fue el desplazamiento que sucedió con esa noticia. El mercado obviamente estaba esperando movimientos contrarios o movimientos completamente diferentes. Sin embargo, obviamente se presentó un dato actual que es el que al final genera o da la dirección del precio.
Hay otras cositas que usted tiene que tener en cuenta. ¿Cuál es su metodología de operativa? Si usted es un trader scalper, si usted es un intradiario o si usted es un trader swing. Obviamente usted debe de generar cierto contexto que de alguna u otra manera genere una relación de estas noticias y la presencia de estos fundamentales con el tipo de operativa suya. Y puede que usted me diga, Miguel, es que para usted es muy fácil, claro, porque es que usted acá analizamos un dato y nos fuimos directamente al índice del dólar, pero es que uno no opera el índice del dólar. Les voy a poner un ejemplo operando el euro dólar. ¿Cómo ocurre estas transiciones de estas monedas? Y a partir de eso usted va a empezar, obviamente, a generar cierto tipo de contexto. Les voy a poner el ejemplo con el dólar porque es como la moneda más común, pero obviamente la idea es que usted también empiece a generar cierto tipo de coherencia en función a lo que le voy a explicar. Bueno, voy a intentar ser bastante claro con esto que voy a explicar, porque de alguna u otra manera acá se basa ese efecto de transición que sucede obviamente entre esa moneda que se está afectando en el calendario económico y usted cómo lo puede llevar a los gráficos. En la composición de una moneda tenemos la moneda base y tenemos la moneda cotizada, ¿cierto? La moneda base, en este caso estamos analizando el par de euro-dólar, es aquella moneda que es la moneda principal dentro de la estructura del par. ¿Qué quiere decir? Si estamos viendo movimientos hacia arriba, quiere decir que estamos viendo movimientos de valorización del euro, o si estamos viendo movimientos bajistas, quiere decir que estamos viendo movimientos de depreciación del euro. Y el movimiento de la moneda cotizada, que mucha gente le llama como la moneda secundaria, es aquella moneda en la cual se está graficando el precio. Cuando nos vamos acá a TradingView, nosotros lo que estamos viendo es en el eje X, que es este eje de acá abajo, estamos presentando el tiempo, que es el lapso de tiempo, y acá a mano derecha tenemos la moneda cotizada, que sería la moneda secundaria. ¿Cuánto tengo que pagar en dólares por un euro? Quiere decir que la moneda principal en el par euro-dólar sería el euro. ¿Qué es lo que sucedió? Tenemos en este movimiento de acá, como tenemos movimientos bajistas, serían movimientos de devaluación del euro y apreciación del dólar. ¿Por qué? Porque cada vez tengo que pagar menos dólares por un euro. ¿Qué es lo que sucede? Prácticamente, y nos vamos a devolver al tablero, es muy importante tener en cuenta en qué posición está la moneda de que yo estoy analizando de alguna u otra manera. Supongamos en ese dato que nosotros estábamos analizando de empleo del NFP, donde nosotros empezamos y vimos que fue un movimiento que fue positivo para el dólar. Al ser positivo para el dólar, ¿qué quiere decir? De alguna u otra forma que se van a presentar incrementos en la cotización del dólar y se van a presentar de alguna u otra manera presiones bajistas en el euro. Esto obviamente toca generalizar un tema de contexto económico donde también tendríamos que analizar cuál es el estado del euro. Sin embargo, por el efecto del fundamental tendríamos mayores presiones que se están generando obviamente en esta parte, que es la parte del dólar. Si nosotros estamos viendo movimientos de apreciación del dólar, de alguna u otra forma se genera un movimiento de presión que terminaría por presionar el euro al bajista y generar movimientos alcistas en el euro, en el dólar. ¿Qué quiere decir? Movimientos bajistas en euro dólar. ¿Por qué? Porque estamos presionando un dato del euro que nos está presionando un movimiento de valorización del dólar y eso lo que representaría en el gráfico de euro dólar es un movimiento bajista porque el euro estaría perdiendo terreno frente a esa valorización del dólar. Es un tema que es un poquito complejo de entender, pero con la práctica se empieza a entender un poquito más. Se empieza obviamente como a tener un poquito más de relación. Le voy a poner otro ejemplo. Supongamos que usted ya no tiene el dólar como divisa cotizada, sino que usted tiene el dólar como divisa base. Resulta que usted analizó un dato y ese dato salió siendo positivo para el dólar. Entonces, de alguna u otra manera, tendríamos movimientos de apreciación en la divisa base, que sería aquella divisa que es la principal en el gráfico en el cual usted está analizando. Sin embargo, eso al fin y al cabo terminaría por ser un movimiento que generaría presiones bajistas dentro del canadiense porque estaría perdiendo terreno frente al dólar. ¿Esto cómo se representaría en un movimiento en el par de USD-CAD? Como un movimiento alcista. Entonces aquí es bastante importante tener en cuenta en cómo se correlaciona el dato con el par que usted está analizando.
Usted no simplemente ve un dato verde y se va a ir a buscar compras en cualquier par. No, usted lo tiene que relacionar con el par el cual usted está analizando o el par que usted está operando. Eso cambia un poquito la interpretación con el tema de los índices, porque hay ciertas noticias que no afectan tanto los índices como hay ciertas que sí. Supongamos el NFP es una noticia que tiende a afectar bastante el tema de los índices. Entonces, si vemos un dato que a nivel económico, o sea, ya no lo estamos viendo a nivel de divisa, sino a nivel del contexto económico, está generando presiones, obviamente, o contextos dentro de la economía que son negativos, pues vamos a ver obviamente una transición y unos movimientos bajistas dentro del índice. Pero si estamos viendo un dato que salió bastante positivo a nivel económico, que genera un poquito de mejora dentro de la perspectiva económica, pues es mucho más probable ver movimientos alcistas dentro de los índices. Entonces, eso usted lo tiene que saber correlacionar muy bien. Entonces, esto le va a servir mucho para crear un contexto no solamente pre-noticia, sino también post-noticia, empezar a generar esa correlación o esa narrativa dentro del mercado, obviamente con todo el tema económico, que le va a permitir a usted poder fortalecer o por lo menos saber cuál es el origen que tiene un movimiento, porque muchas veces vemos movimientos fuertes en el mercado, pero no sabemos en realidad cuál es el verdadero origen. Acá usted puede entender de alguna u otra manera con el calendario económico si ese movimiento hace parte del origen del conocimiento de un dato económico. Usted también puede analizar toda esta parte de las noticias, obviamente del fundamental, donde puede ir a buscar alguna otra opinión que le pueda ayudar a reforzar, obviamente, ese movimiento o eso que usted conoció en el mercado. Sin embargo, eso es algo que vamos a ver en la próxima clase, donde vamos a ver todo el tema de noticias que ofrece Forex Factory. Sin embargo, espero que con la práctica usted de alguna u otra forma empiece a ser mucho más ágil y empiece a generar un poquito más de contexto y relación, de saber cómo puedo relacionar estos datos y conocer estos resultados con el precio de los activos en los cuales yo estoy analizando. La metodología de interpretación obviamente también va muy acorde a cómo usted esté pensando o cuál sea su pensamiento en función al mercado. Como les dije, también depende de cuál es su origen como trader o cuál es su horizonte temporal como trader, y de alguna u otra forma usted también puede aprovecharse de esos movimientos. Yo personalmente lo utilizo mucho para la narrativa del mercado, para entender más o menos cuál es el punto económico en el cual está la economía, para poder tener un poquito más de dirección y poder tener más coherencia, lo que me permite a mí obviamente ir al mercado con un poquito más de criterio y más de seguridad para poder tomar una operación. Hay muchas noticias, hay ciertos puntos que uno también debe de analizar en función al contexto económico. Eso se lo dejaré en otro video que tenemos planeado para el canal de YouTube. Sin embargo, todo este tema de interpretación es muy importante que usted intente ser lo más coherente posible. Si usted está analizando datos para el dólar y está viendo datos positivos para el dólar, pues entonces usted va a generar cierto tipo de correlación. Vamos a hablar un poquito del tema de correlación y terminamos con todo este video. El tema de correlación es un tema que también es muy importante que usted tenga en cuenta, porque de alguna u otra forma se genera también cierta relación con lo que ya le expliqué. Obviamente tenemos, por ejemplo, de que el DXY o el índice del dólar normalmente es el índice que me mide la calidad del movimiento que tiene el dólar. Si yo estoy viendo movimientos alcistas en el dólar en relación con lo que yo ya le expliqué, es muy probable ver movimientos bajistas en eurodólar. Es muy probable también que usted vea de pronto presiones bajistas en pares como la libra dólar o incluso hasta en el australiano dólar. ¿Por qué? Porque el dólar a nivel mundial o el dólar a nivel macro está presentando valorizaciones. Lo que quiere decir es que está generando presiones en otras monedas de manera alcista, lo que terminaría por generar un movimiento de transición bajista dentro de esas monedas. Adivinen qué tienen en común, supongamos, estos tres pares que nosotros estamos mirando acá. Y es que el dólar se encuentra como moneda secundaria o como moneda cotizada. Entonces, es bastante importante tener en cuenta estos niveles de correlaciones, porque esta correlación también le va a permitir a usted tener un poquito más de coherencia a la hora de empezar a analizar. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros estamos viendo movimientos bajistas o encontramos en el calendario económico que se presentó un dato que lo que hizo fue generar un movimiento contrario, un movimiento bajista en el dólar, pues la idea es que también veamos en estos pares presentar un movimiento alcista, porque el dólar a nivel mundial o el dólar en su cotización macro está presentando movimientos de devaluación. Ahora, estos son pares que presentan una correlación que es correlación negativa. ¿Qué quiere decir? Si uno sube, las otras bajan.
Pero ahora vamos a hablar de aquellos que tienen de pronto correlaciones que son positivas, que es bastante importante también tenerlos en cuenta. Ejemplo, el USD-CAD. El USD-CAD tiene correlaciones que son correlaciones positivas en frente a Dixie. ¿Por qué? Porque si vemos que el dólar está presentando movimientos alcistas, se está presentando una valorización del dólar, pues como la moneda base, el USD-CAD es el dólar, es muy probable que empecemos a ver presiones alcistas dentro de este par. Sin embargo, si nosotros vemos que a nivel macro el dólar está perdiendo terreno, pues es muy probable que también en este par nosotros estemos presentando movimientos o presiones que estén en función a un movimiento bajista. Entonces, con este tema de correlación ya podemos correlacionar un poquito más y aterrizar lo que les expliqué con todo el tema de la moneda base y la moneda cotizada, y adicional a eso también ese efecto de transición existente entre el macroeconómico. Porque si el macroeconómico me está presionando el dólar alcista, pues entonces vamos a ver obviamente ciertos efectos en aquellas monedas o en aquellos pares que yo esté analizando con el fin de obviamente generar cierta reacción en los mercados. Y eso es prácticamente una interpretación básica por lo cual usted puede iniciar con todo este tema del análisis del calendario económico. De alguna u otra manera empieza a generar cierto tipo de correlaciones, analice ciertos datos que ya han sucedido, vaya al gráfico y en realidad mire la reacción, también téngalos en cuenta o empiece a tenerlo en cuenta para sus próximos análisis, mirar más o menos cuál es ese efecto que se está generando y de alguna u otra manera usted va a poder encontrar cierta relación obviamente con el origen que está generando los datos o el origen de los movimientos que le va a permitir obviamente nutrir esa narrativa económica que usted va a empezar a fortalecer a partir de ahora. También apóyese de ciertas noticias o de ciertos análisis que empiezan a generar ciertos analistas o bancos, que de alguna u otra forma ya lo veremos en el próximo video, donde ya entramos a explorar un poquito esa área de noticias de Forex Factory. Sin embargo, de alguna u otra forma, esta es la manera más fácil que he encontrado para yo poderle explicar a usted cómo en realidad se traslada o cómo en realidad se genera ese movimiento de transición existente entre ese dato o ese resultado de dato que estamos viendo en el calendario económico y cómo se transfiere ese movimiento o esa volatilidad a un par de divisas como tal o a un mercado como pueden ser de pronto los índices. Espero que este video de la clase número 3 le haya gustado. Sé que es un tema que es un poco complejo, sin embargo, sabe que en la descripción tienen nuestras redes sociales y nos puede hacer allí cualquier pregunta. También el área de los comentarios está disponible para eso. Dele like al video, suscríbase al canal. Vamos a estar compartiendo muchísimos más videos con relación a esto que le puede de alguna u otra manera ayudar en todo este tema del análisis de los datos económicos y datos macroeconómicos. Entonces, active la campanita para estar atento, obviamente, cuando salgan esos datos y nos vemos en el siguiente video.